Muy buenos días, saludos. El proceso de transición energética, ya lo saben, continúa. Hoy vamos a poner el foco en el transcurso de este encuentro informativo que les vamos a ofrecer desde aquí, desde el plató de la redacción central de La Voz de Galicia, en la importancia de los sistemas de almacenamiento energético en todo este proceso de descarbonización de la economía. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? ¿Qué aportan? ¿Qué ventajas aportan estos sistemas? ¿Qué se ha planificado? ¿Qué está diseñado para el futuro? Lo vamos a ir comentando con los tres invitados que hoy están aquí con nosotros y que van a arrojar luz sobre un asunto sin duda importante para todos. Tres invitados, como les digo, uno de ellos es Pablo Fernández Vila, el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, director también del INEGA. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos. María Pérez, ella es la responsable de los proyectos de almacenamiento energético de Naturgy. Bienvenida también, buenos días. Gracias. Y Luis Marquina, él es el presidente de Apival. Bienvenido, buenos días. Buenos días, María. Que es la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético, y que os dedicáis precisamente a fomentar la competitividad y todo tipo de sistemas. Así que te voy a preguntar a ti en primer lugar, Luis, que nos ofrezcas el concepto. Cuando hablamos de almacenamiento energético, antes de hablar de ventajas de proyectos concretos, ¿qué hay detrás de ese concepto? Bueno, muchas gracias, María. Gracias a La Voz por invitarnos a este formato tan interesante, y muchas gracias por muy interesante contar con la presencia de Pablo y de María. A ver, el almacenamiento energético es el elemento necesario para que las energías renovables puedan desplegarse de forma masiva. Es decir, cuando la presencia de energía renovable, tanto solar como eólica, era circunstancial o ocupaba una pequeña parte del mix energético, la no gestionabilidad, o sea, el hecho de que estas energías no sean gestionables, no eran un problema especialmente grave para el sistema eléctrico. Ahora lo es, y en el futuro es ingestionable un sistema eléctrico no gestionable, por definición. Es decir, si hay sol, hay energía; si hay viento, hay energía; si no hay ni sol ni viento, no tenemos energía. Y así, si queremos implantar un modelo descarbonizado, mucho menos dependiente del gas y, por lo tanto, mucho más autónomo, aprovechando el enorme valor que tiene nuestro país en este sentido, al ser una gran potencia de generación de energías renovables, el almacenamiento es fundamental. ¿Almacenamiento qué es? Básicamente es acumular energía básicamente que se almacena durante las horas menos productivas o más baratas, ¿de acuerdo?, donde hay más oferta de energía que demanda de energía, para poderlas aportar al sistema eléctrico cuando el sistema eléctrico los necesita, ¿de acuerdo? Y hay muchas tecnologías donde realmente vemos que hay una oportunidad, y es un poco la asociación que yo presido, tiene un desarrollo y tiene una actividad desde hace 4 años muy intensa y con mucha proyección de futuro, es con las baterías. Básicamente, las baterías va a ser el elemento crucial que va a permitir una expansión del almacenamiento de una manera muy masiva, y que es perfectamente complementaria con pues lo que sabemos, las estaciones de bombeo reversibles, que son aprovechando la energía de la hidráulica, o otros sistemas de almacenamiento básicamente térmico, ¿no? Por lo tanto, el almacenamiento ha venido para quedarse. Si creemos en la transición ecológica, y si creemos y apostamos por una descarbonización, el almacenamiento es la pieza sustancial y fundamental que hace que todo el engranaje pueda funcionar. Y sí que parece claro, ¿no?, que hay una apuesta por esa descarbonización, que la normativa va en ese sentido, en esa dirección, así que porque es clave para el presente, pero para el futuro, después de la información que nos has dado sobre lo que hay detrás de ese concepto de almacenamiento energético, porque es clave apostar por estos sistemas. Os lo planteo a los tres, María. Venga, pues al final, un poco enlazando con lo que ha dicho Luis, un mantra que estudiabas en la carrera era que la energía no se almacena, y hemos cogido ese mantra, que era una verdad, y lo hemos desbaratado. Hasta ahora teníamos el potencial de los bombeos. Los bombeos es el sistema de almacenamiento más antiguo, tiene 100 años, pero está limitado a donde hay agua y donde se puede poner. Entonces, el almacenamiento con baterías, que ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años, ha venido a poner una segunda tecnología para complementar el bombeo y hacer una realidad, que realmente podamos almacenar electricidad y que no dependamos solo del recurso momentáneo cuando estamos hablando de renovables. Y es que si no hay almacenamiento, al final es la pieza que va a hacer posible la transición energética.
O sea, el almacenamiento es eso, yo almaceno, muevo energía de un momento a otro, en ningún momento estoy produciendo, pero sin esa pieza no vamos a alcanzar los objetivos de transición. Y además hay que verlo desde dos puntos de vista, no los vamos a alcanzar físicamente, porque cuando no hay fuentes renovables no se puede producir, pero tampoco económicamente, que es otro vector que hay que ver. Y ahí me gustaría un poco hablar de introducir el momento de la fotovoltaica. La fotovoltaica solo se produce las horas que hay sol y estamos llegando a un momento que hay tanta fotovoltaica que el precio de la electricidad empieza a caer, lo cual es muy bueno porque estamos reduciendo el precio de la electricidad, pero por otro lado desincentiva nuevas inversiones. Entonces, el almacenamiento viene a regular también esos precios y hacer que la renovable siga siendo rentable. Entonces, estamos hablando de no solo que físicamente haga posible mover la electricidad, sino que también haga rentable el sistema. Desde la Administración, ¿qué ventajas ves que aportan estos sistemas? Bueno, pues nada, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias por estar nuevamente hoy aquí con vosotros, aquí en La Voz de Galicia, acompañado, yo creo que de personas de la relevancia que tienen Luis y María. Y desde la Administración, pues un poco las ideas generales que se han transmitido hasta ahora, pues las tenemos que suscribir. Desde luego el almacenamiento es necesario para seguir adelante con ese proceso de descarbonización. ¿Por qué? Bueno, creo que aquí en Galicia tenemos perfecto conocimiento del funcionamiento de las centrales térmicas de carbón, pero desde luego no es lo mismo esos 1.400 megavatios que había en Aspontes o los casi 600 que había en Meirama con lo que supone esa potencia instalada en cuanto a eólica o fotovoltaica. Una eólica, para que nos hagamos una idea, un parque eólico puede tener unas horas equivalentes de funcionamiento de unas 2.500 horas aproximadamente, en unas condiciones muy buenas pues puede superar las 3.000, pero desde luego no va a alcanzar esas 8.700 y pico que son todas las horas que tiene un año. ¿Qué necesitamos pues, para ello? Pues lo que decían tanto María como Luis, necesitamos un mayor almacenamiento que va a permitir seguir reduciendo lo que es el empleo de combustibles fósiles y más en un momento en el cual estamos completamente en una perfecta evolución de la sociedad. Veníamos de que hace 2 o 3 años era muy habitual el hacer el comentario de que tenías que cargar el coche eléctrico por las noches, tenías que poner las lavadoras a horas intempestivas. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, ahora con toda la penetración de la energía fotovoltaica que está habiendo dentro del sistema energético español, lo que estamos viendo es que precisamente donde hay un exceso de energía es en las horas centrales del día. Todo eso está suponiendo que hay unas importantes fluctuaciones entre lo que es la curva de demanda y la curva de generación de energía, y lo que tenemos que hacer es precisamente acompasar ambas curvas para que el ciudadano, el usuario, pues pueda disponer de una energía a un precio razonable, estable, en cualquier momento. Y además, pues también como bien decía María, lo que tenemos que garantizar es la estabilidad y la rentabilidad del sistema. En el supuesto de que haya un importante desfase entre esta curva de demanda y esta curva de generación, lo que va a acabar ocurriendo es que, desde luego, pues esos proyectos de renovables que hoy en día están encima de la mesa, pues acabe produciéndose un apetito desinversor en cuanto a estos proyectos, sobre todo lo que viene siendo de fotovoltaica, donde conceptos como puede ser la curva de Pato o el apuntamiento ya están encima de la mesa y se está demostrando que quizás pues no es tan rentable el invertir en este tipo de proyectos, cuando desde luego para cumplir los objetivos de descarbonización que tenemos encima de la mesa tenemos que seguir apostando por ellos. Enseguida conocemos además qué se está haciendo desde aquí, desde Galicia, ¿no?, para impulsar este tipo de proyectos. Luis. Déjame que haga un apunte antes a lo que comentaba Pablo, por poner cifras, ¿no? Este año vamos a tener cerca de 800 horas al año, que es prácticamente el 10% de todas las horas del año, en los que el precio de la energía va a estar por debajo de los 5 euros megavatio hora. Es decir, ¿esto qué significa? Significa que muchos productores de energía están prácticamente regalando su energía. Y ese efecto desincentivador claramente lo que está diciendo es, oye, si hay tantas horas en las que mi energía no vale nada, mi modelo de negocio no tiene mucho recorrido, ¿no? ¿Qué rol juega el almacenamiento? Justamente agregar esa energía en las horas en las que hay mucho excedente de energía a precios cero o precios bajísimos, para poderlas vender cuando realmente los precios son más altos, pero no para aprovecharse que los precios sean altos, sino precisamente para bajar
el precio de esos picos más altos. Con lo cual, los inversores, que básicamente somos todos los que son promotores de proyectos, es una tecnología de las renovables muy democratizada, ¿de acuerdo? Se benefician, pero sobre todo el que se beneficia es el ciudadano, ¿no? Que va a aprovecharse de una energía más asequible, aparte de que en el futuro vayamos también a comportamientos de cambio de la demanda, ¿no? Oye, si conseguimos desplazar la carga de vehículo eléctrico hacia las horas del día, estamos generando demanda en horas donde hay mucho exceso de demanda, mucho exceso de oferta de energía solar. Pero claro, yo es que estoy en el trabajo, ¿y qué hago con el coche? ¿No? Si lo doy carga... Es decir, cambiar los hábitos no es sencillo. Es mucho más sencillo apostar por tecnologías que hoy permiten mucha más versatilidad al sistema eléctrico, ¿no? Sí, sí. No, y respecto a tu comentario de cómo se está avanzando en Galicia y en general en España, ¿no? A ver, hay un gran apetito por el desarrollo de proyectos. Hay dos tipos de proyectos. Uno son los proyectos hibridados, que son proyectos que están pegados o digamos que están junto a unidades de generación fotovoltaica o eólica, básicamente fotovoltaica. Y luego lo que llaman los llamamos proyectos standalone, que son unidades de almacenamiento, o sea, baterías conectadas directamente a la red. Y cargan de la red y sueltan energía a la red, ¿no? Y eso tiene diferentes servicios que prestan a la red y eso le genera diferentes ingresos, ¿no? La realidad es que hoy en España hay muy pocos proyectos conectados porque es una tecnología que está muy madura, pero que todo el proceso de tramitación y desarrollo es complicado, sobre todo porque no había una visibilidad de un caso de negocio que fuera atractivo. Y por otro lado, hay un enorme apetito hasta el punto de que hay cerca de 15 gigavatios, que son 15.000 megavatios, de proyectos de almacenamiento con punto de acceso concedido, punto de acceso a la red eléctrica, que ese es el punto crítico, ¿no? Luego a partir de ahí viene el desarrollo de los proyectos, etc. Pero el punto crítico es que tenga acceso a la red para cargar energía y descargar energía, ¿de acuerdo? Con lo cual hay un escenario a medio y largo plazo, incluso diríamos que en los próximos 5 años, de enorme crecimiento, pero si me preguntas, hoy dime un proyecto emblemático, pues no sé si María, si conoces alguno, o tú, Pablo, porque apenas están instalando, también muchos promotores están desarrollando proyectos para testar las tecnologías, para saber cómo se comporta. Es un modelo muy innovador, cambia el paradigma. Antes, y con esto termino, María, antes la cadena de generación, distribución y consumo era muy vertical, ¿no? Ahora todo esto ha saltado hecho pedazos, ¿no? Es decir, tú algún día en tu casa, si tienes un chalecito, por ejemplo, y pones tu placa fotovoltaica con una batería y con el coche eléctrico, podrás ser un generador de energía y tendré unos rendimientos X porque un tercero irá agregando. Es decir, la figura del prosumidor, que es una figura muy interesante porque produces y consumes a la vez, rompe todo este modelo tan vertical como el que tenemos, al que hemos estado acostumbrados, ¿no? Por lo tanto, vienen tiempos nuevos donde los cambios tecnológicos y la aportación tecnológica de las baterías al sistema eléctrico va a ser interesantísimo, ¿no? Vamos a seguir andando porque analizar además desde los 3 puntos de vista de los 3 que estáis hoy aquí con nosotros el escenario futuro, presente es interesante, pero para conocer más aristas de este concepto de almacenamiento energético, hay diferentes tipos, Sí. hay diferencias, ¿cuáles serían? Vale, bueno, podemos hablar de la parte tecnológica, ¿no? Si nos vamos a la visión tecnológica, yo diría que hay 2 tecnologías ahora que son comerciales y que se están desarrollando, que serían los bombeos hidráulicos, que se hacen cuando se aprovecha un salto entre 2 presas de agua. Y luego están las baterías eléctricas. Esos son los 2 sistemas de almacenamiento que tecnológicamente a día de hoy son comerciales y tienen un modelo de negocio viable. Porque si hablamos de otras tecnologías, bueno, la solar térmica, el almacenamiento térmico, también hay varios modelos, pero es verdad que a día de hoy se está desarrollando menos porque son más rentables los otros 2. Si nos vamos a baterías, que quizás es el menos conocido, yo siempre pongo un ejemplo tonto, pero es esto, muchísimo más grande y muchísimas baterías colocadas en serie, pero sigue siendo una batería química. No tiene más, es un cuadrado donde tienes la batería y la colocas en un container, el container de los barcos,
con 1000 tecnología de control y cualquier tecnólogo que me esté oyendo se llevará las manos a la cabeza porque hay un montón de inteligencia y control y gestión, pero al final es una batería química, ¿vale? Para que todos lo podamos entender. Y esas son las dos tecnologías que a día de hoy pues tú comercialmente puedes adquirir y tienen más sentido. Luego está el almacenamiento térmico, que hay muchos proyectos, pero económicamente necesitas construir un proyecto muy, muy grande y son menos rentables, y hay un montón de tecnología que se está trabajando a día de hoy con baterías de flujo y otro tipo de sistemas. Pero las dos anteriores son las más conocidas. Y luego a nivel de funcionamiento es un poco lo que ha dicho Luis, es si yo tengo un almacenamiento directamente conectado a red o si lo tengo con un sistema que puede ser renovable o no serlo, para optimizarlo. Y ahí lo que cambia no es la tecnología de funcionamiento, sino el modelo de negocio. ¿Y cuál es la gran diferencia? Si yo, por ejemplo, estoy en una instalación donde tengo una fotovoltaica, ¿qué tengo? Pues puedo aprovechar el mismo punto de conexión. Entonces, técnicamente, pues me estoy ahorrando equipos a la hora de conectarme a red. O en momentos en que haya se produzcan vertidos, es decir, la fotovoltaica no pueda verter porque haya más generación que demanda y ahí estaríamos perdiendo energía, el almacenamiento puede quedarse esa energía. Entonces, hay un aprovechamiento mucho más óptimo de esa renovable directamente. Cuando hablamos de una conexión a red, pues no tienes esa ventaja, pero en contra puedes conectarte en cualquier sitio. Comentaba hace unos instantes, Luis, decía, a la hora de analizar el escenario, ¿no? El momento en el que estamos, que Sí. es de enorme crecimiento. ¿Cómo están las cosas en Galicia? ¿Cómo están las cosas? Ya nos lo has contado tú ahora, nos has dado alguna pincelada. ¿Qué aportaríais, María, Pablo? Seguro que tú tienes algo más que comentar también sobre las previsiones y también en este caso, ¿qué está haciendo la Administración gallega para potenciar estos proyectos, ¿no? Sí. Antes de nada, sí que me gustaría precisar una cosilla que dijo Marta. Es cierto que muchas veces queda como el gran olvidado, pero el almacenamiento químico yo creo que está ahí. De hecho, es histórico, porque aunque parece que nos queda muy lejos, las bombonas de butano y propano aún no deja de ser una forma de almacenamiento. Y creo que también en el futuro, con el metanol, el hidrógeno, pues no dejan de ser unos vectores energéticos que van a realizar una labor muy importante de almacenamiento en este proceso de transición energética. Es cierto que a día de hoy, quizás si hablamos de una clasificación a corto plazo estamos pensando directamente en baterías y a medio plazo ya tendríamos que pensar más en un bombeo reversible. Yo creo que es la clasificación a día de hoy más habitual, pero bueno, si ya nos metemos en el tema de cómo está ahora mismo en Galicia, después de cómo nos han planteado la situación que tenemos en España, en nuestra comunidad autónoma estamos hablando de que tenemos ahora mismo 76 proyectos que han iniciado o van a iniciar la tramitación respecto de almacenamiento energético, fundamentalmente baterías, y que representan 1.850 megavatios. Lo sabemos porque ya han solicitado el aval para que se les conceda el permiso de acceso y conexión, que no siempre lo van a tener, pero bueno, por lo menos ya nos permite ver una expectativa de todos los proyectos que se van a tramitar. Eso por la parte de baterías, pero también es cierto, y aún recientemente ha salido alguna noticia, de que hay una serie de proyectos de bombeo reversible en nuestra comunidad autónoma. Son públicos y notorios la intención de determinados promotores de desarrollar estos bombeos pues, en el lago de Aspontes, en Meirama, incluso pues, bueno, recientemente también sabemos de las intenciones que tiene Naturgy a futuro pues, con Belesar 3 e incluso con Filgueira. Son proyectos de bombeo reversible que desde luego pues, no son de mayor envergadura respecto de lo que puede ser un proyecto de batería y que desde luego se tienen que complementar. En ese sentido, pues desde la Administración también hay que tener en cuenta que venimos de una época en la cual hubo muchísimo interés en autoconsumir, se fomentó esa autosuficiencia energética, el autoconsumo. Durante los últimos años, sobre todo gracias a los fondos europeos, hubo muchísimas solicitudes de ayuda para la instalación de paneles fotovoltaicos u otros sistemas de generación de energías renovables, y por eso en el último año hemos sacado alguna convocatoria de ayudas para fomentar el almacenamiento energético. Lo que se ha apreciado por parte de la sociedad es que estaba muy bien esa opción de autoconsumir, de generar la propia energía eléctrica, pero el propio Luis lo comentaba anteriormente. Hay muchísimos usuarios que están viendo que el momento en el cual
producen y generan esa energía eléctrica, no es el momento en que la consumen, y esa manera de solucionar y optimizar esas instalaciones, esas inversiones que realizaron previamente para generar energía renovable, pasa por dotar de un almacenamiento energético que le permita pues, usar esa energía en el momento que ellos consideren oportuno, o, por qué no, pues, cargar el vehículo eléctrico a la noche, etcétera, etcétera. Seguro que en vuestro análisis, ahora sí, Luis, ya puedes incorporarnos esa expectativa, ¿no?, de la que nos habla Pablo, la que hay en Galicia, lo que sabemos, los proyectos. Déjame que haga un pequeño... es decir, la cantidad de proyectos es importantísima, pero es que tiene una explicación. No es que haya un amor específico o especial o que Galicia represente un espacio idílico para el almacenamiento. Es que los promotores han desarrollado proyectos allá donde había capacidad disponible. Y la capacidad disponible estaba en Galicia y en Asturias y en Cantabria, ¿de acuerdo? Entonces se ha volcado una gran cantidad de proyectos, ¿no?, en estas tres comunidades autónomas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto asusta y este es un mensaje sobre el que me gustaría hacer hincapié, ¿no? Asusta porque tal concentración de proyectos, o sea, 76 proyectos podrían ser fácilmente 76 municipios, ¿de acuerdo? Algunos proyectos estarán en zonas complicadas y donde se puede generar, como ha pasado en otros sitios, un cierto rechazo social, ¿no? A partir de argumentos, si me permitís que lo diga, muy terraplanistas, ¿no? Pero funcionan. Si es que vivimos en un mundo, lo vimos ayer en Estados Unidos, ¿no? Vivimos en un mundo donde el terraplanismo funciona. Entonces, argumentos muy poco consistentes y muy poco científicos pueden generar una ola de animadversión a una tecnología que necesitamos, que es, por supuesto, muchísimo más segura de lo que se quiere plantear, por supuesto, muy versátil y además muy modelizable y mimetizable con el paisaje, etc., ¿no? Hace falta que nos lo creamos y nosotros trabajamos mucho por dotar de esta información a organismos públicos, tanto el Ministerio como en comunidades autónomas, para que, hombre, no estamos hablando de una central nuclear en su pueblo, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de otras cosas. Así que todos los trabajos y las actividades que el desarrollo se desarrollen con una cierta normalidad. Nosotros trabajamos sobre todo para que las unidades de almacenamiento estén pegadas a las subestaciones. Ese es su sitio. ¿Por qué? Porque una subestación ya ha depauperado de alguna manera un entorno paisajístico, ¿de acuerdo? Ya no es la Catedral de Burgos, ¿de acuerdo? Ni un puente románico. Es un espacio feo, ¿no? Rodeado de un entorno que puede ser natural, pero que tiene a su alrededor un espacio perfectamente útil para que ahí se instalen almacenamientos que ocupan muy poco espacio. María lo puede confirmar, es decir, en 2.000 metros cuadrados puedes montar grandes unidades de almacenamiento, ¿de acuerdo? No necesitamos mucho más, ¿no? Esto no son plantas fotovoltaicas o eólicas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay que trabajar en esa línea y nosotros intentamos trabajar mucho con la Administración para que los pasos que se vayan dando en este sentido, primero, no tengamos miedo, no hay un problema. O sea, no hay un problema social en ningún país del mundo, no tiene sentido que lo haya aquí, pero claro, si de repente alguien dice, oye, casi 2 gigavatios de proyectos de almacenamiento en Galicia, ¿no? Dice, nos echamos un poco a temblar, ¿no? Por precisar. Ya. El hecho de que haya esas 76 solicitudes de aval no quiere decir que los 76 proyectos se vayan a ejecutar. No, claro. Y es más, también hay que decirlo, y eso es muy importante, en el listado hay muchísimos proyectos que son del entorno de los 5 megavatios. 5 megavatios, María nos lo puede confirmar, pueden ser 2 containers. Sí. Uno incluso. O uno, por eso. Con las Entonces, nuevas tecnologías. Es cierto que la afección que se puede generar en el territorio es ínfima. Y de todas maneras, también hay que decir que al final estos proyectos tienen que someterse a una tramitación. En función de la escala, pues va a ser una tramitación ambiental de una mayor o menor simplificación, pero lo cierto es que también, y ahí sí que es muy importante el indicarlo, desde la Administración Autonómica pues se aprobó en noviembre, bueno, desde el Parlamento de Galicia se aprobó la Ley de Recursos Naturales, que lo que pretende es garantizar que cualquier proyecto que se desarrolle en nuestro territorio va a generar
una riqueza social y económica en la propia ubicación donde se va a implantar ese proyecto. Entonces, yo creo que tampoco debemos de, primero, lanzar un mensaje de que se van a desarrollar esos 76 proyectos, porque eso es una intención que tienen los promotores. Veremos luego los que salen, porque primero van a tener que obtener ese permiso, esa conexión tan necesaria, y luego van a tener que someterse a una tramitación que veremos a partir de ahí lo que sale. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante el tener claro estas cuestiones antes de llevarnos las manos a la cabeza, porque no creo que no haya motivo alguno para ello. No, pero sí a nosotros nos da miedo, Pablo, nos da miedo el efecto de contagio que ha pasado en otras comunidades autónomas, ¿no? Sobre todo en Asturias ha habido una animadversión a una tecnología absolutamente desproporcionada, también porque de repente se encontraron con 180 proyectos, ¿no? Y son muchos municipios, entonces mensajes del tipo las baterías vuelven locas a las vacas, pues claro, es que esto no es, o sea, eso lo tenemos que tener muy claro. Que hay que hacer una tramitación, por supuesto, que todos los proyectos tienen que ser medioambientalmente viables, por supuesto, ¿no? Pero que trabajemos conjuntamente para que poner una barrera a según qué tipo de mensajes que no tienen razón de ser, ¿no? Los promotores tendrán que hacer bien sus trabajos, tendrán que haber instalaciones en los sitios más idóneos, y otros pues claramente no saldrán adelante, ¿no? Y sobre todo lo que nosotros proponemos, y este mensaje que yo os he transmitido y que es lo que nosotros intentamos plantear de que estemos hablando de las subestaciones, es que es decir, lo que no nos podemos permitir es volver a trenzar y amallar nuestros territorios con redes y redes y redes, ¿no? Entonces, prefiero 1000 veces estar en un suelo rústico al lado de una subestación que se convierta en urbanizable o en industrial, que estar en un suelo industrial a 5 kilómetros para tirar 5 kilómetros de red. Eso es una aberración. Y en este sentido, claro, en Andalucía o en Extremadura o probablemente en Castilla-La Mancha, estos problemas no los vamos a tener, porque hay mucho territorio, hay mucha dispersión, hay mucha concentración urbanística. Claro, en Galicia no. En Galicia, en Asturias, hay tal dispersión, ¿no? No encuentras, es difícil ir 3 minutos en un coche sin ver una casa, ¿no? Sin ver una explotación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son temas que hay que trabajar conjuntamente y nosotros somos los primeros interesados en transmitir información, formación y trabajar conjuntamente con la Administración para que esto sea posible, ¿no? En vuestro caso, en tu caso, Sí. María, como responsable de estos proyectos, ¿cómo ves el presente en España, en Galicia, Galicia. además, con lo que nos ha contado Pablo, Sí. y también las previsiones de futuro, hacia dónde vamos? Vale, bueno, nosotros lo que nos planteamos cuando desarrollamos el almacenamiento es dónde vamos a tener una mejor localización del almacenamiento para sacarle el máximo provecho y que tenga la mejor localización para el mejor aprovechamiento. Y me explico que no lo estoy haciendo. Entonces, por una parte, a la hora de plantear la tipología de proyectos, nosotros lo que nos estamos centrando es en la hibridación de plantas fotovoltaicas. ¿Por qué? Porque aprovechamos la conexión existente, eso es una ventaja clara, tiene sinergias de equipos, es otra ventaja clara, y además no solo puedes ayudar a la red, sino que también puedes evitar vertidos. Entonces, esto que ha supuesto que si estamos hibridando fotovoltaica, en Galicia no lo estamos haciendo. Estamos hibridando pues, en Andalucía, Castilla y zonas Extremadura. Entonces, en el caso de Galicia, ¿qué hemos hecho? Pues tenemos además ya autorizado un proyecto standalone, es un proyecto pequeño, piloto, de 5 megavatios, justo como comentaba Pablo, que es nuestro primer proyecto standalone y lo vamos a desarrollar en Galicia. Y luego, por otra parte, Galicia no tiene sol, pero sí tiene agua. Entonces, el desarrollo de bombeos que lo estamos retomando en Galicia. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué más nos puedes contar de eso? Un poco más porque soy la responsable de baterías. Porque eso nos interesa especialmente. Pero sí que se está trabajando en proyectos de bombeo. Lo que pasa es que hay que plantearlo a más largo plazo. Un desarrollo de un proyecto de bombeo tiene mucho más recorrido que un proyecto de baterías, que también es una diferencia importante entre las dos tecnologías.
como hemos ido comentando, el proyecto con baterías es un proyecto sencillo, se ubica en containers, se ubica poco espacio, con lo cual la tramitación, tanto administrativa como ambiental, es más sencilla. Cuando hablamos de bombeo, es una tramitación mucho más larga, porque una tramitación ambiental de un bombeo, por supuesto, tiene mucha más enjundia, y luego además la parte constructiva, pues a lo mejor estamos hablando de una construcción de 6 meses en una batería versus una construcción de 3 años en un bombeo, ¿vale? O más. Pero es que soy optimista. Sea batería o sea bombeo, proyectos, ¿no? Hay proyectos en Galicia. A corto, pues estamos hablando de baterías, y a más largo de bombeos. Y, o sea, lo que os quiero decir es que estamos en ello, pero que la tramitación es larga. Porque, ¿cómo definirías, en algunas líneas básicas, cuál es vuestra estrategia en este nicho para el futuro? Pues al final nosotros apostamos por las renovables en todo. Estamos hablando de las renovables, si estamos hablando de electricidad, y estamos hablando del biogás, y estamos hablando en gas. Entonces, al final el almacenamiento es clave para el desarrollo de renovables. Y no se entiende que haya un futuro sin él, con lo cual al final es una tecnología más que ha venido para quedarse, y si tú quieres seguir desarrollando fotovoltaica tienes que plantear los proyectos con almacenamiento hibridados, y además hay que plantear otro tipo de proyectos como puede ser el bombeo, porque hay unas necesidades claras en España de almacenamiento en los próximos años. Y en materia de regulación, después os preguntaré por retos, una vez estemos ya finalizando a modo de claves, sobre todo, pero en materia de regulación, que es importante también, ¿cuáles diríais que son los principales desafíos? Bueno, pues justo ahora mismo está en audiencia pública el proyecto de orden por el que se crea el mercado de capacidad. En el caso de las baterías yo creo que no tanto, pero sobre todo para los bombeos va a ser esencial. ¿Por qué? Porque al final los bombeos son proyectos altamente intensivos en cuanto a economía. Estamos hablando pues, del orden de 1 millón de euros por megavatio, aunque bueno, eso también dependerá un poco del proyecto. Y estamos hablando también de proyectos que van a ser, bueno, pues una vida útil muy larga en el tiempo, de 65 años para arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir de aquí a 65 años? Pues nadie lo sabe, y lo que necesitan los promotores es determinada seguridad de que las inversiones pues van a ser rentables. Yo soy el primero que dice que tampoco un promotor energético se debe enriquecer a costa de esto, pero como es lógico, los números tienen que salir. Ese mercado de capacidad tiene que crear un marco jurídico claro que permita pues, el desarrollo de este tipo de iniciativas. Y más, sobre todo en Galicia, cuando estamos hablando de que, siempre lo decimos, somos una potencia en recurso eólico, y en cuanto a generación de energía eléctrica a partir de las centrales hidroeléctricas. Tenemos numerosos embalses, y yo creo que se dan las condiciones adecuadas para el desarrollo de estos bombeos aquí en Galicia. ¿Por qué? Porque en muchos casos no hay que generar pues, nuevos embalses que pueden generar, valga la redundancia, una afección muy significativa en el territorio. Tenemos ahí algún caso incluso como el de Conso, pues donde se prevé pues, el desarrollo de 1.800 megavatios en un bombeo reversible, donde en principio la afección ambiental, pues, dado que ya existe una central hidroeléctrica y un embalse bastante significativo, pues va a ser muy pequeña. Como decía, necesitamos una seguridad jurídica a través de esa orden, que es importante que salga bien. Estamos precisamente preparando unas alegaciones para colaborar con el Ministerio en el desarrollo de esta orden, y luego yo creo que en segunda instancia es fundamental pues que se intente evitar cualquier ánimo especulativo. Yo entiendo a la gente que, visto desde fuera, a lo mejor el almacenamiento lo ve como pues, un broker. Directamente compro energía cuando está más barata y la vendo cuando es más cara. Y yo creo que eso no debe ser el objetivo del almacenamiento. El almacenamiento tiene que estar a disposición del sistema para compasar lo que es la curva de demanda con la curva de generación. Y eso al final supone un beneficio para el ciudadano, y lo que debemos de evitar es cualquier ánimo especulativo por parte del promotor, que yo creo que desde luego no es lo que tenemos que conseguir. Os planteo lo mismo. Habla de esa seguridad jurídica, claro, necesaria, pero en materia de esa regulación, ¿cuáles señalaríais como los principales desafíos? Luis. Mira, has hecho un último comentario muy interesante,
Lo que pasa es que hacer negocio comprando barato y vendiendo caro, yo creo que no es la lectura más adecuada. Es decir, lo que estás es sacando energía cuando sobra y metiéndola en el sistema. Yo he dicho que debemos de evitar esa visión del almacenamiento. Correcto. Es lo que debemos de evitar. Exactamente. Y es eso, pero para eso es importante matizar que lo que está en el almacenamiento es sacando energía cuando es excedentaria, la agrega y la vierte al sistema cuando el sistema la necesita. ¿De acuerdo? Es decir, el almacenamiento vive de lo que se llama apilamiento de ingresos. Hay una palabra en inglés que es una expresión que es revenue stacking, que revenue es ingreso, stacking es apilamiento. ¿Vale? ¿Qué queremos decir con eso? Que el almacenamiento vive en todos los países de acumular ingresos, es decir, de poder participar del broker, ¿no? De comprar en horas más bajas de precio y vender en horas más altas, ¿no? Además de prestar servicios al sistema. El sistema necesita servicios de ajuste, servicios de frecuencia, etcétera, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Bueno, es decir, hay toda una aportación de valor tecnológico que el almacenamiento, por el que el almacenamiento va a tener que tener también sus fuentes de ingresos, ¿no? Y efectivamente, el que le da más base, porque le da una certidumbre de ingresos, es el mecanismo de capacidad, cuyas alegaciones se presentarán el día 29 y que esperamos que haya una primera subasta durante este primer semestre. ¿Qué es un mecanismo de capacidad? Un pago por estar ahí, un pago cierto por estar ahí. Claro, esto da mucha certidumbre, porque ya tienes una parte de tus ingresos que son fijas y ciertas, y eso te permite ir a un banco y financiar parte del proyecto, etcétera, ¿no? Con lo cual, en la parte regulatoria se ha dado un gran paso. Este mecanismo de capacidad lo ha negociado el Ministerio con Bruselas desde el año 2021, que ya había un primer borrador. Ha salido un segundo borrador que yo creo que es bastante completo, que tiene todavía sus puntos y que en este sentido estaríamos encantados de compartir nuestras alegaciones con vosotros si os pueden ayudar en algo, ¿no? Y poco más, o sea que básicamente todo este amalgama de vías de potenciales ingresos estén habilitadas. La más importante y la más esperada ha sido esta y ya está aquí. Vamos a ver si hay una primera subasta de aquí a junio, ¿no? Para vosotros, María, en materia de regulación. A ver, yo estando de acuerdo con tanto con Pablo como con Luis, nos hemos dejado algo, está la parte de ingresos, pero también está la parte regulatoria de tramitación y participación en mercado. Esta parte está muy avanzada, muy avanzada, pero sorpresas te da la vida y como el diablo está en los detalles, cuando hemos ido a la regulación fina de detalle del procedimiento de operación, pues los desarrolladores nos hemos encontrado con sorpresas que hacían muy difícil el desarrollo de proyectos. Entonces, el Ministerio está muy activo y se están solventando esos detalles, pero a día de hoy todavía no está 100% cerrado todo y cuando tú planteas un proyecto, pues esto dificulta, ¿no? O que te cambien las reglas del juego o que no haya ciertas reglas del juego. Entonces, es un tema que está al 98, hace un año te hubiera dicho que estaba al 90, está muy avanzado, pero ese 2% es importante y creo que no debemos perderlo de vista. Y luego están los ingresos. Y aquí voy a poner un ejemplo para que veamos la dificultad que puede tener un promotor para desarrollar un proyecto y al final para desarrollarlo necesita una financiación. Necesitas convencer a un banco para que te dé el dinero. Cuando tú desarrollas un proyecto renovable, tú dices, si la previsión de precios es esta y yo voy a producir en horas solares, pues mi precio, lo que yo voy a ganar va a ser esto. Cuando tú vas a un banco y le vas con tu modelo de negocio de una batería o de un bombeo, tú dices, voy a comprar a unas horas y vender a otras. No es un precio medio, es la diferencia de lo que vas a comprar y vender. Y voy a participar en 3 mercados de balance que tienen diferente precio si entrego o compro energía. Y además espero ganar dinero en una subasta de un mercado de capacidad que todavía no sé cómo va a ser. Entonces, cuando te planteas el modelo, pues manejas 1 millón, 1,5 millones de datos de precios en los próximos 20 años. Entonces, el nivel de incertidumbre es enorme. Entonces, al final, ¿qué necesita el almacenamiento? Necesita anclar
determinados ingresos para que esto sea bancable, para que tú vayas a un banco y tengas una financiación. El mercado de capacidad es uno de ellos. Pero no es suficiente para hacer todo el desarrollo de almacenamiento que necesita el sistema. No hablo de lo que quieren hacer los promotores, hablo del que necesita el sistema para realmente llegar a los objetivos de renovables y para ser lo más eficiente posible. Se van a necesitar más cosas y al final yo creo que lo único que realmente puede llegar a funcionar o ser más eficiente funcionando es que el almacenamiento perciba por los servicios que da. Es decir, si está ayudando a la entrada de renovables, que perciba esos ingresos de alguna forma. Si está ayudando a regular la frecuencia de la red porque lo está haciendo, que perciba esos ingresos. Entonces, según vaya habiendo necesidades con la penetración de renovables más servicios de red, que estos se moneticen en servicios y el almacenamiento entrará solo en la medida que vaya cubriendo esos servicios. Entonces, el mercado de capacidad es para mí el primer peldaño para que empiece a entrar almacenamiento y además lo haga de una forma sostenible, porque además ya se ha planteado que esos pagos duren la mitad de la vida útil. O sea, ya si estamos hablando de un bombeo, irías al máximo de 15 años, con unas baterías posiblemente vayas a 10, está por ver y cerrar. Pero ya son un horizonte de años suficientes para que tu modelo sea rentable y bancable. Pero no es hacemos el mercado de capacidad que aquí nos quedamos. O sea, tenemos que estar evolucionando. En UK hay 10 mercados de los que el almacenamiento da servicios y esos 10 mercados no existían hace unos años, han ido creándose en función de las necesidades de la red. O sea, no tenemos que pensar quizá tanto qué necesita el almacenamiento, es qué necesita la red, esos servicios hagámoslos, moneticémoslos y el almacenamiento entrará a cubrirlos. Sí, Luis. No, que probablemente todo esto parece un poco chino, ¿eh? Es decir, porque vamos a un modelo energético, coincidirás conmigo, Pablo, muchísimo más complejo, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy, muy pedagógico. Te agradezco muchísimo este programa, de verdad, que nos da la oportunidad de empezar a explicar y a transmitir ideas de que esto no es sencillo, esto no es un negocio de me voy a forrar, no, estamos en otra fase y la fase es mucha profesionalidad, mucha innovación y un punto que yo no quisiera dejar aparcado, que es la enorme oportunidad industrial que tenemos como Europa y como tecnólogos también, para poder crear una cadena de valor tiene dos vertientes: crear una cadena de valor propia y, sobre todo, ser capaces de generar una energía muy barata que permita atraer industria que se instale en nuestro país, ¿no? Este es el gran vector uno de los grandes vectores que están encima de la mesa, ¿no? Voy a recoger el guante de esa oportunidad y antes Sí. de acabar, habéis hablado de el almacenamiento energético como pieza clave para encarar todo este proceso de descarbonización de la economía, desarrollo de renovables. Para que esto no se tuerza, para aprovechar, como dice Luis, esta oportunidad que brinda, ¿qué pasos hay que ir dando? Miramos un poco al futuro. Bueno, yo creo que vamos en la dirección adecuada. A mí me gustaría que hubiera mucha más compenetración entre Ministerio y comunidades autónomas. Creo que es un paso fundamental y a veces cuesta, ¿verdad? No sé si compartes esta opinión. Me gustaría mucho y somos muy pesados con el Ministerio. Vamos a organizar una cumbre en marzo de todas las comunidades autónomas con el Ministerio y con la CNMC, Medio Ambiente y Energía, para tratar temas muy concretos, porque a veces están en la misma mesa, pero no están en la misma mesa. Si estuvieran en la misma mesa se escucharían y se entenderían y probablemente agilizaríamos. Vamos en la buena dirección. Las comunidades autónomas están haciendo un grandísimo trabajo, pero necesitan orientación clara de qué piensa Europa, qué piensa el Ministerio, y en función de esto, bueno, yo ya lo hago mío todo o algo o parte, ¿no? Pero tiene que haber más compenetración. Pero vamos bien, porque esto no tiene marcha atrás. El mensaje que a mí me gustaría dejar en estos minutos que nos has dado es: esto es irreversible, va a suceder antes o después. Creemos que en los próximos 2-3 años, en los primeros 5 años, el almacenamiento con baterías va a ser fundamental y luego dará paso
a otras tecnologías que están todavía muy inmaduras, como es el hidrógeno, el bombeo, etc. Te planteo lo mismo. No sé si compartes esa visión y sobre todo tú qué orientación darías a este proceso que estamos viviendo. Bueno, yo creo que el principal reto que tenemos por delante depende un poco de la gente que interviene en todo el proceso. Por parte de los gobiernos, pues tanto comunidades autónomas como gobierno central, debemos, en primer lugar, estar coordinados y, por supuesto, establecer una estrategia no cortoplacista, sino bien pensada, donde el almacenamiento tiene que acompañar a todo lo que es la penetración de renovables, la implantación del vehículo eléctrico, las mayores inversiones en redes eléctricas, etcétera, etcétera. Yo creo que es un conjunto de medidas que tenemos que abordar de una manera ordenada, planificada y evitar cualquier tipo de improvisación. Luego, la ciudadanía también tiene que un poco recoger el guante y, en base a esa labor divulgativa y pedagógica que pues, desde diversos sectores se tiene que hacer, entender que el almacenamiento es necesario. Y una vez que entiende que el almacenamiento es necesario, eso no impide para que durante la tramitación se oponga a determinados proyectos, porque habrá proyectos que están bien trabajados y otros que no tanto, y por lo tanto debemos de conseguir que los que lo merezcan salgan adelante y los que no, no. Lo que se debe procurar es que la sociedad no tenga una negativa ya absoluta a cualquier tipo de proyecto, porque el bombeo, las baterías, igual que los proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, son necesarios si queremos descarbonizar la economía. Son condiciones necesarias para seguir avanzando. Y luego, la tercera pata, yo creo que es fundamental que los promotores pues, hagan su trabajo. Planifiquen, desarrollen proyectos que estén bien pensados, que no se hagan, pues, con perdón, desde una oficina sin contacto con el territorio, porque al final lo sabemos, el papel lo aguanta todo y lo que necesitamos es conocer el territorio en el que vas a implantar el proyecto, saber cuáles son las preocupaciones de la gente, tener en cuenta lo que a ellos les preocupa e intentar solventar cualquier tipo de problema que pueda surgir durante el desarrollo. Si un proyecto está bien trabajado, desde luego va a tener que salir adelante porque las administraciones pues, van a apostar porque el almacenamiento, como bien dijo Luis al principio, ha llegado para quedarse. Lo ha tocado un poco todo, pero con un análisis bien interesante, ¿no? Que nos afecta absolutamente a todos y también a los operadores. María. Bueno, pues como mis compañeros ya lo han dicho todo, pues yo voy a hacer la carta a los Reyes Magos y desde el punto de vista del desarrollo de proyectos voy a pedir predictibilidad, que es saber hacia dónde vamos o qué necesidades tenemos. Hay veces que el mercado de capacidad va a salir. Entonces, por ejemplo, hemos hablado del mercado de capacidad, pero no sabemos qué necesidades tiene el sistema, si tiene necesidades de almacenamiento de 1 hora, de 2 horas, de 4 horas. Y yo llevo desarrollando 3 años un proyecto, imagínate la idea que tenía de cuáles eran. Entonces, al final, a veces se olvida que dar una señal de qué vamos a necesitar a futuro es una señal de qué vamos a desarrollar para ese futuro, porque lo que estamos empezando ahora no va a llegar hasta dentro de 3, 4 años. Si hablamos de bombeo, mucho más. Entonces, eso ayudaría mucho al desarrollo, no solo que el desarrollo sea más factible y rentable, sino que realmente sea más efectivo y eficiente para el sistema. Es una forma de ganar todos. Así que cerraría con esa carta a los Reyes Magos. Bueno, pues hay que echar esa carta, que se cumpla. Seguiremos hablando y hablándoles a los lectores de La Voz de Galicia de todos estos proyectos. Esta misma semana, además, lo hacíamos hablando de proyectos, en vuestro caso, de Naturgy. Habéis hablado de esa labor divulgativa necesaria, nos habéis ayudado a arrojar luz y conocimiento, sobre todo a los seguidores y lectores de La Voz de Galicia con respecto a estos asuntos, así que gracias a los tres por habernos acompañado. Luis Marquina, presidente de Apival, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. María Pérez, la responsable de proyectos de almacenamiento energético de Naturgy. Gracias también. María. Y gracias a Pablo Fernández Vila, director xeral de Planificación Enerxética de Minas, director también del Instituto Energético de Galicia, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. A los tres, gracias, y gracias también a todos ustedes por su atención. Muy buenos días.